Si todas las noticias que pasan en el mundo las hace el telediario en 30 minutos, malo será que Álvaro y yo en 30 minutos no podamos daros unas pinceladas de lo que significa esto. Y como bien ha dicho nuestras compañeras, pues aquí estamos. Si queréis profundizar en alguna de estas soluciones que os vamos a presentar, pues nos llamáis, nos contactáis y encantados de poder atenderos. A ver, empezamos aquí, fijaros, en este slide, que parece que no tiene nada, aparte de nuestros nombres, hay una palabra compuesta que ya es relevante, ¿no? Y que es el ser ciber y resiliente, ¿no? Pues con ya tantas palabras que vienen últimamente, anglicismos, anglosajones, estas dos palabras, una es de origen griego, que es ciber, ¿no? Que significa tibonel o gobernante, y se ha puesto muy de moda recientemente la palabra kibernetes, de donde viene ciber, por la forma de gestionar o capitanear los contenedores, que son las aplicaciones modernas, novedosas, que ahora mismo están muy en boga en el mercado, ¿no? Pero ciber al final es una palabra que se recuperó en los años 40 por un matemático estadounidense que fue Norbert Wiener, donde intentaba plasmar con esta palabra el control de las incipientes comunicaciones por radiofrecuencia, ¿vale? Que acabarían derivando en las comunicaciones por Internet que conectan los ordenadores y que es por donde empiezan a aparecer los peligros cibernéticos, ¿no? Como el ransomware, ¿vale? Que es en lo que nos vamos a centrar hoy, ¿no? Los peligros que vienen por Internet o por las comunicaciones entre sistemas, ¿vale? Y por otro lado, la otra palabra que se menciona es resiliente. Y esta, en vez de del griego, viene del latín, de resilio, resiliere, que no es más que la capacidad de un cuerpo de rebotar o volver a sí mismo. Es decir, pues un material resiliente es aquel que es capaz de absorber energía, deformarse elásticamente y cuando deja de esa energía de hacer fuerza en ese objeto, volver a su forma original, ¿vale? Y por ejemplo, la goma pues es un material ciberresiliente, ¿vale? Fijaros, los coches andan en el asfalto, la cantidad de presión que se ejerce sobre ellas y cómo son capaces de mantenerse perfectamente. Y en la naturaleza, pues hombre, podemos ver los juncos, que son resilientes versus un roble que en una tormenta o en un huracán pues se parte, ¿no? La siguiente slide nos confirma en un estudio que se ha realizado por el estudio Ponemon e IBM es la división de seguridad de IBM, que básicamente, oye, te van a atacar. Es como si tú tienes un comercio con las puertas abiertas para que, lógicamente, te entren tus clientes, pues al exponer tus activos en Internet, ¿no? Para poder captar clientes, para comunicarte con clientes, con proveedores, etcétera, pues al abrir tus puertas a Internet, sin más, van a entrar de todas personas. Van a entrar, lógicamente, tus clientes de forma prioritaria, pero también van a entrar ciberdelincuentes, es decir, te van a atacar, ¿vale? Y aquí, en el estudio este que estábamos mencionando, que se estudiaron a 553 empresas de 16 países y de 17 industrias distintas entre marzo del 22 y marzo del 23, pues se hizo que el coste, o sea, se analizó que el coste medio de una filtración es de 4,35 millones de euros. Esto es el coste evidentemente oficial, es decir, los costes oficiosos de los pagos por detrás a los ciberdelincuentes no están reflejados, ¿vale? Entonces, para resolver esto, ¿qué vamos a plantear o qué estamos planteando? La solución Storage Flash System. Mira, y aquí tenemos flash, ¿no? Una palabra ya dices que indica velocidad, ¿no? Pues, y esta solución es un almacenamiento que está preparado para los ciberataques, ¿vale? Storage es para almacenar datos, ¿no? El almacenamiento. Flash indica velocidad, muy rápido. Y el sistema es ciberresiliente, es decir, es capaz de proporcionar, y veremos más adelante con detenimiento la solución, ser capaz de prevenir y recuperarte ante incidencias. Lo importante es la recuperación, ¿vale? Y evidentemente la preparación y la prevención.
Bueno, pues en la ciberresiliencia, ¿qué tenemos aquí? Pues unas características, fijaros, ser capaz de la detección temprana, ¿no? Pues es evidente que es importantísimo ser capaces de enterarnos cuando hemos atacado. Normalmente cuando nos atacan con ransomware u otras técnicas de ciberataques, el principal problema es que esto entra en nuestros sistemas y no nos somos capaces de detectarlo hasta 3, 4 meses después, cuando ya tenemos a prácticamente toda la empresa infectada. Entonces, estas soluciones de almacenamiento de IBM nos permiten, por el software que tienen, ¿vale? El software con la inteligencia artificial que tiene, ser capaz de detectar tempranamente los ataques que tenemos en el sistema. Posteriormente, y hablando de resiliencia, es decir, la capacidad de rebotar, si en caso de ser infectados somos capaces de recuperarnos en minutos o en horas. Es decir, no necesariamente en días o meses, ¿vale? O incluso hundirse la empresa. Es decir, somos capaces de recuperarnos en horas y esto nos proporciona mucha tranquilidad, ¿vale? Después hablamos de que son sistemas altamente disponibles. Normalmente todos los hyperscalers, ¿vale? Que son empresas tecnológicas muy potentes, nos están dando 4 nueves, ¿vale? La que más nos da 4 nueves. Y fijaros que estos sistemas, ¿vale? De forma natural nos dan 6 nueves. Y parece, bueno, pues una diferencia que podríamos decir es pequeña, o, bueno, pero para que veáis la diferencia, 4 nueves significa como media una parada de 1 hora al día, y evidentemente puede haber empresas que les toque la China y estas, en vez de ser 1 hora, sean 24 o 48 horas, que es un desastre, y en cambio 6 nueves es una parada de 1 segundo. O sea, fijaros la diferencia que hay en 2 nueves más, ¿no? Y lo siguiente, el último punto, pues habla de dinero, ¿no? Pues podemos decir que estos sistemas ciberresilientes son caros. Pues no son caros. IBM, evidentemente, desarrolló estos sistemas para las grandes corporaciones hace ya unos 7 años. Salieron inicialmente en las máquinas más costosas, ¿no? Específicamente diseñadas para grandes corporaciones, o lo que aquí, las Fortune 500, o lo que aquí es el IBEX 35, pero posteriormente, y esta es una diferencia relevante, IBM introdujo estas capacidades de ciberresiliencia en sistemas que empieza a partir de los 10.000 euros, ¿vale? Tienen todas esas capacidades de protección y ciberresiliencia. Bueno, ¿y por qué IBM Storage? Bueno, pues podemos hacer un poco de historia, ¿no? En lo que es el almacenamiento hoy en día y de dónde viene y por qué y qué situaciones. Bueno, pues evidentemente IBM en el almacenamiento podemos casi considerarlo como que es el inventor de todos los hitos, ¿vale? Que ha habido hasta ahora en la industria. Ya en 1953 introdujo la columna de vacío, ¿vale? Que es la que ha permitido desarrollar la industria de las cintas magnéticas, ¿vale? Y antes, pues evidentemente, todos los datos se almacenaban inicialmente en tarjetas perforadas y hoy en día, pues las cintas magnéticas siguen, vamos, teniendo una vida espectacular, básicamente por la capacidad de almacenamiento de información sin consumo energético que tienen, ¿vale? En 1956 pues, salieron los primeros discos duros. Aquí podéis ver en las figuras de la derecha que se empezaron a despachar a los clientes por tierra, mar y aire, ¿vale? Los discos que veis son discos de 5 megabytes, ¿vale? Y pesaban, bueno, 1 tonelada prácticamente, y todo lo que ha evolucionado. Bueno, pues posteriormente también se inventa otro método de almacenamiento de información, que fueron las famosas bandas magnéticas, que todavía persisten en las tarjetas que usamos diariamente. Justo además se inventa el mismo año que estaba llegando el Apolo 11 a la Luna, apoyado precisamente en sistemas de IBM, con almacenamiento de IBM. Otro hito en la industria del almacenamiento es la invención del floppy disk, ¿vale? Los discos de 5, posteriormente de 3 pulgadas, ¿vale? De 5,4 y 3,5 creo que era, en el año 71.
justo también el año ese, otro hito era el reconocimiento de voz, ¿vale? Y la criptografía moderna en la que estamos actualmente inversos, el DES, el triple DES, también fue una invención de IBM que fue registrada en el NIS, ¿vale? Actualmente, bueno, pues se están trabajando en varios temas, como temas reales actuales, como mencionará Álvaro más adelante, como las controladoras ACCM, etcétera. Pero bueno, también es cierto que IBM está ya evolucionando con la criptografía postcuántica, ¿vale? Y este es un poco el portafolio. Y a la izquierda, de almacenar, perdona, el portafolio no de IBM, sino del almacenamiento de IBM. Y a la izquierda tenemos donde nos vamos a centrar hoy, ¿vale? Que es en la parte de la izquierda. Es decir, las cabinas o soluciones de almacenamiento de datos. Y podemos poner la palabra o el apellido primario. Y lo digo primario con pinzas porque también puede ser secundario dependiendo de la tipología de discos que pongamos en ellos, ¿no? Y podéis ver que aquí el portafolio es muy amplio, ¿no? Desde infinidad de cabinas, bueno, infinidad no, fijaros, esta es la simplificación del portafolio también es relevante. Al final podéis ver aquí que hay más o menos tres tipos de cabina. La cabina de gama de entrada con todas las funcionalidades del high-end, la cabina de gama media, y aquí estamos hablando de rendimiento y capacidad, de nada más, ¿vale? Porque potencia, fiabilidad tienen todas, pero simplemente, y el software es el mismo, pero simplemente estamos hablando de, pues cuantos más terabytes necesites, más capacidad. Y después tenemos también una appliance que puede ser físico y virtual que no hace más que gestionar con todas estas capacidades del software de gestión de IBM, cabinas tanto IBM como no IBM, ¿vale? Y eso es lo que se llama el SVC o Storage Virtualized, ¿vale? Todo esto evidentemente tanto en hardware como en software. Posteriormente aparecen las cabinas de almacenamiento para entornos corporativos grandes, básicamente las empresas mayores del mundo. Una solución específicamente diseñada para correr contenedores, es decir, así como los hyperscaler, cada uno tiene los suyos, pues los famosos AKS de Azure, EKS de Amazon, IKS de IBM, pues si tú quieres correr tus contenedores on-premise y de forma rápida, ¿vale? Y no es decir, tan rápido como lo puede hacer un hyperscaler, ¿vale? Pues IBM ha desarrollado una appliance para simplificar la vida. Y a la derecha tenemos otras soluciones básicamente diseñadas para almacenamiento de gran volúmenes de objetos, etcétera, que es como, bueno, pues, el storage scale, etcétera. Todo esto, lógicamente, por debajo sustentado con una capa de backup recovery, defensa cibernética, que es el Defender, y evidentemente, pues una cosa que se está volviendo a poner muy en boga, que es las cabinas las soluciones de cintoteca. ¿Y por qué se están volviendo a poner de moda? Primero, porque los grandes hyperscalers que almacenan gran cantidad de información se han dado cuenta que la única forma de poder almacenamiento, digamos, secundario, terciario, es decir, que no necesita ser accesible rápidamente, pues la forma más eficiente energéticamente, económicamente más eficiente y más segura, porque aquí hay lo que se llama en la industria air gap real, ¿vale? Un salto que no, de conectividad real está en los sistemas de cinta. Y aquí veis un armarito que es pequeñito, relativamente pequeñito, donde caben hasta 27 petabytes, que es una barbaridad de información. Con lo cual, es un sistema muy sencillo y muy afordable. Y bueno, por último nos centramos en extender más de por qué necesitamos este tipo de soluciones. Y aquí nos podemos centrar, aquí tenéis un link, aquí a la derecha arriba, el coste de
asalto a tus datos, ¿no? El Cost of Data Breach Report, que fue realizado por el Instituto Ponemon, que al final es un think tank de seguridad fundada por el experto analista de seguridad Larry Ponemon, conjuntamente con IBM, ¿vale? Y en este análisis o en este estudio, que es muy reciente y posiblemente el estudio más prestigioso sobre problemas de ciberseguridad que se ha realizado últimamente, bueno, pues básicamente dicen que se han incrementado un 21% sobre una cantidad ya muy considerable los ataques de ransomware de tipo 1. ¿Vale? La industria califica 3 tipos de ransomware, ¿vale? Tres tipos, una es cuando te bloquean tus datos, dos cuando adicionalmente amenazan con exponerlos y tres cuando adicionalmente atacan los datos de tus clientes y amenazan también a tus clientes. Bueno, pues son derivadas del mismo tipo de ataque. Evidentemente todos conocéis los famosos WannaCry, CryptoLocker, que son los más famosos, pero no son los únicos, ¿no? Otra parte del estudio pues hace referencia aquí al tema este de el incremento del ransomware en entornos Linux. Pues hasta ahora podías decir, oye, pues bueno, si tengo servidores o PCs con Windows, pues sé que estoy sujeto a amenazas, ¿vale? Y dices, oye, pues me voy a Linux, que en teoría es más fiable, pero bueno, los ciberdelincuentes se han dado también cuenta de eso y han empezado a atacar el Linux, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, evidentemente los dispositivos OT, ¿vale? Pues también están aumentando un montón el ataque que están sufriendo, ¿vale? Y aquí hay temas muy sensibles, pues desde aparatos médicos a centrales eléctricas, a trenes, etcétera. Y al menos un 70% ha sido, de los clientes entrevistados, ha sido atacado, ¿vale? A través de un dispositivo, además, o un activo que no lo tenían totalmente bien gestionado. Y aquí volvemos a repetir un poco la cifra, ¿no? El coste medio de una violación, ¿vale?, ha supuesto 4,45 millones. Pues para enfrentar todos estos problemas y este contexto de ciberseguridad o de ciberdelincuencia que nos obliga a tener ciberseguridad, hace que nos centremos a presentar ahora las soluciones que conjuntamente con Álvaro os vamos a presentar. Y sin más, doy paso a las siguientes slides donde nos vamos a centrar no en el problema que hemos expuesto, sino en la solución. Perfecto, muchas gracias, Fran. Ahora cuando me den el control. Ahí lo Creo que tienes, estáis ¿no? viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, está perfecta, Álvaro. De acuerdo, pues siguiendo un poco lo que ya has comentado, vamos a presentar lo que son las cabinas de bloque que se centran en la ciberresiliencia, ¿no? Digamos que tenemos cabinas que, como ya has dicho, son de gama de entrada, que vienen a ser la 5015 y la 5045, que son de tipo SaaS. Estamos hablando de que suelen ser para entornos pues, pequeños, donde no haya tantos requisitos de escalabilidad, tantos requisitos de rendimiento, pero tenemos también dentro de lo que es la gama de entrada la FlashSystem 5200, que sería como nuestra joya de la corona. Estamos hablando de que es una cabina NVMe end-to-end, es decir, todos los componentes que van dentro de la cabina son de tipo NVMe y tiene un gran rendimiento y escalabilidad. Por encima de la 5200, que veremos más en detalle después, tenemos la 7300 y la 9500, que vienen a ser el doble en capacidad, porque caben el doble de discos, y el doble en la escalabilidad del rendimiento, ¿no? Respecto al anterior. De nuevo, son también NVMe end-to-end. Pero lo que me quiero centrar al final es en las soluciones pues un poco más de la gama de entrada, que digamos pues son para entornos pues un poco más pequeños, pero donde ya desde la 5200 podemos tener las mismas características que una cabina de gama alta. Todas las cabinas vienen con el mismo software, que es el Storage Virtualize, que viene a ser un software que está embebido dentro de ellas y que comparten también con el cloud, por lo cual vamos a poder hacer incluso hasta un tiering de datos o podemos pues llevarnos snapshots entre el on-premise y el cloud, ¿no? Y todas las cabinas incluyen el Storage Insights, que es nuestra herramienta en el cloud de monitorización. Simplemente como pequeño resumen, durante estos últimos años pues hemos renovado el portfolio, por lo cual estas cabinas pues están en constante mejora, ¿no?
Eso sí, pues todas con el mismo software, que como digo, lo que va a permitir es tener una compatibilidad y una facilidad de gestión entre todas las cabinas y entre lo que podamos gestionar en el cloud. Y nuestro appliance específico para virtualizar, donde podemos poner diversos entornos por debajo de otros fabricantes y tener una única capa por encima que va a ser de gestión de todo el hardware y de todos los volúmenes que queramos crear, ¿no? Comentar que cuando hablamos de cabinas NVMe end-to-end, digamos que tienen una gran ventaja respecto a las cabinas SAS, que viene a ser que mientras que el protocolo YesCasi utiliza solo una cola, el protocolo NVMe utiliza hasta 64.000, lo que va a permitir pues, realizar pues, diversos flujos paralelos para poder realizar la entrada de datos, ¿no? La entrada y salida. Y cuando hablamos de qué discos están disponibles dentro de nuestras cabinas, digamos que podemos tener diversas tipologías. Por un lado, los discos HDDs que no están representados en esta diapositiva, pero que se pueden añadir en cajones de expansión para cualquiera de las cabinas. Los discos de tipo SSD con protocolo SAS, o sea, no estamos hablando de protocolo NVMe, en este caso es SAS, que en las cabinas más pequeñas, la 5015 y la 5045, irían dentro de las controladoras, y en las cabinas de tipo NVMe end-to-end, para que no el rendimiento no se vea afectado, irán en cajones de expansión, dado que las cabinas son de tipo NVMe. Otros discos que están soportados, y ya sería de la 5200 en adelante, dado que hablamos de protocolo NVMe, serían los discos estándar del mercado, NVMe SSD, que cualquier fabricante vende. Unos discos propios nuestros, que serían los Flash Core Module, que ahora vamos a ver con más detalle porque tienen un gran diferenciador respecto a los demás discos del mercado, y en concreto porque realizan una compresión y encriptación por hardware de todos los datos que entran en el propio disco. Y luego, por otro lado, pues tenemos la posibilidad también de introducir los Storage Class Memory, que vienen a ser discos de una muy baja latencia, pero eso sí, son de muy poca densidad y suelen ser bastante más caros que otra tipología de discos. Esto nos va a permitir realizar lo que se llama unicity, es decir, dentro de la propia cabina yo voy a poder tener una agrupación de discos de, por ejemplo, pues 6 discos nuestros propietarios y luego, pues por ejemplo, otros 6 discos de tipo estándar del mercado, ¿no? Lo cual nos va a dar una gran facilidad de datos, nos va a dar la facilidad de poder mover los datos entre las diferentes tipologías de disco. Y por comentar los Flash Core Module, que son los discos estrella, digamos, que tenemos, llevamos ya con 4 generaciones de discos. Esta es la cuarta que se anunció esta semana pasada. Y estos discos, digamos, que tienen un gran diferenciador, ¿no? O varios diferenciadores. Y entre ellos es que realizan compresión de todos los datos que entran en el disco, hasta un 3:1 efectivo. Por lo cual, para los diferentes tamaños que hay, que son de 4,8, 9,6, 19,2 y 38,4 teras, si aplicamos una compresión de 3:1, podemos llegar hasta 115 teras dentro de un propio disco, lo cual pues es una barbaridad, ¿no? Por otro lado, todos los datos que van dentro del disco están encriptados, lo cual pues es bastante ventajoso. Y eso se realiza debido al procesador que va dentro del propio disco. Dentro de la cuarta generación, esto es importante comentarlo, es que se va a detectar, si se detecta los ransomware que pueda tener los datos, ¿no? Se va a analizar diversos patrones de carga y de compresión y de diversos factores de rendimiento del dato, lo que va a permitir detectar en línea dentro del propio disco si nos están encriptando o nos estamos teniendo un ataque o no de ransomware. Un poco por centrar más el tiro, el propio disco es este de aquí, que es, como veis, parece mucho más grande que un disco estándar del mercado, pero simplemente es igual, es de 2,5 pulgadas, simplemente que como lleva un bus entre medias PCI Express, lo que va a permitir es que se doble y ocupe absolutamente lo mismo. Pero, como veis, el procesador es muchísimo más grande, tiene unas características y de dimensiones bastante más grandes que un disco estándar del mercado. Cuando hablamos de cómo está diseñado el disco, hablamos de que está hecho para que tenga una mayor durabilidad, por lo cual va a aplicar diversas técnicas de mejora de salud. Por un lado, pues va a monitorizar la salud de cada una de las celdas y va a colocar los datos más calientes en celdas que estén con más salud, ¿no? Y datos más fríos en las celdas que estén más deterioradas. Por otro lado, va a realizar un RAID interno, por lo cual nos va a permitir la rotura de varios chips para que esos datos se recoloquen y va a permitir una mayor durabilidad del disco. Además, pues las características que habíamos comentado, ¿no? La encriptación de cualquier dato que entre, la compresión de todos los datos y la detección en línea del propio ransomware, ¿no? Por lo cual está diseñado no solo para mejorar
la vida del propio disco, sino también para, digamos, descargar a la controladora de realizar ciertas operaciones, como en este caso pues son la compresión o la encriptación. Y esto es lo que estaba comentando, ¿no? Que cada dato que va a entrar en el propio disco se va a analizar diversos patrones de carga, pues como por ejemplo la entropía de Shannon, y va a detectar en tiempo real si nos están atacando o no, a través de la comparación de estos datos con una base de datos de diversos ataques, ¿no? Y nos va a avisar de si pues estamos siendo atacados o no. Algo particular y digamos que nos hace también diferenciadores es el RAID que utilizamos. La mayoría de fabricantes utilizan un RAID tradicional donde vamos a tener un disco que viene a ser de datos, un disco que viene a ser de paridad y luego un disco que viene a estar vacío. El problema es que en el momento en el que falla un disco, digamos que estamos restringidos a las latencias o a las lecturas y escrituras que nos puede dar el disco de paridad y el disco que esté vacío. Nosotros utilizamos un RAID distribuido. Lo que va a permitir esto es que vamos a partir en cachos cada uno de los discos y digamos que cada disco va a estar dedicado tanto a paridad como a dato como a spare, ¿no? Como vacío. Entonces, en el momento en el que falle uno, van a estar todos los discos trabajando en reconstruir pues ese disco que ha fallado. Lo cual esto pues, nos da un gran rendimiento, ¿no? Nos da un tiempo de recuperación bastante más bajo que lo que sería con un RAID tradicional. Y se puede aplicar tanto en un RAID distribuido de tipo 6, RAID distribuido de tipo 1 o RAID distribuido de tipo 5. En cuanto a las características de las cabinas, bueno, pues para que veáis, estas son las diferentes características que tienen y ya desde la 5200, que es una cabina gama de entrada, vamos a poder utilizar todas las características que tiene hasta la cabina de gama más grande, ¿no? De gama más alta. Por resumir un poco y simplemente os lo dejo a nivel de informativo, esta es la cabina 5015, todas las cabinas tienen dos controladoras que estén funcionando en activo-activo, en este caso es una a la derecha y una a la izquierda, y pues esta en concreto tiene capacidad de hasta 24 discos. La 5045 es igual que la 5015, simplemente tiene un poco más de procesador, y la 5200, que me parece que es la joya de la corona, lo que llamamos nosotros, pues viene a ser una cabina también, de nuevo, con dos controladoras funcionando en activo-activo, con dos tarjetas de red por cada una de las controladoras, y lo que es más importante, que son 12 discos de tipo NVMe. Y aquí podemos poner pues nuestros discos Flash Core Module, lo cual nos va a dar una gran capacidad en una sola cabina de una U, que esto es lo más importante, ¿no? En una U podemos llegar hasta un peta incluso, lo cual es una barbaridad, ¿no? Y nos va a permitir también clusterizar. Vamos a poder poner hasta 4 cabinas con disco de tipo NVMe junto. La gran ventaja que nos da el RAID distribuido es que podemos aumentar el RAID de discos sin que veamos afectados por el número de discos que ponemos, ¿no? Podemos añadir un disco y se expandiría el RAID, podemos añadir otro disco y se expandiría el RAID hasta llenar la cabina. No tenemos, digamos, esa restricción del número de discos que podemos aumentar. Y en el caso de que queramos aumentar en disco lento, pues podemos hacerlo con diferentes cajones de expansión, de 12 discos, 24 o de 92. A nivel de operaciones, y esto es a nivel de software, todas las cabinas, digamos que van a tener la disponibilidad para poder realizar save as copies, que son las copias inmutables, en absoluto inmutables, que se realizan dentro de la propia cabina y se van a guardar allí. Van a poder realizar encriptación, vamos a poder realizar una virtualización de cabinas que haya por debajo, vamos a tener disponible la solución de alta disponibilidad, donde yo pueda poner 2 cabinas y que tenga un 100% de disponibilidad de datos con failover y failover automático, o incluso vamos a poder hacer un DR a un tercer site, ¿no? Respecto a las save de copies, y simplemente por dar una pincelada, son snapshot inmutables que nadie puede tocar o modificar y que sabemos que en el caso que necesitemos vamos a poder recuperar cuando sea necesario, ¿no? Y cuando hablamos de que previene la modificación es que no se pueden sobreescribir, o sea, simplemente están que no son mapeables, no sería como un snapshot no mapeable. Y la idea es tener una política que vaya programando estos snapshots inmutables y que en el caso de que detecte un ataque, yo pueda ser capaz, por un lado, de comprobar que esos snapshots no tienen ninguna corrupción y, por otro lado, poder recuperar de una manera más rápida, ¿no? De una manera consistente y que sea muy sencilla de hacerlo. Respecto al tema de la virtualización, y esto es bastante interesante, es que podemos tener cabinas de cualquier fabricante por debajo de más de 500 sistemas y con la capa de software que ya viene embebida dentro de las Flash System, somos capaces, digamos, de dar una capa común
y de poner todas las características que a lo mejor no puedan tener las cabinas por debajo por encima, ¿no? Pues por ejemplo los snapshots inmutables o pues si una cabina es antigua y no tiene una alta disponibilidad, pues podemos dársela, digamos, virtualizando esas cabinas con nuestra propia Flash System. Respecto a la alta disponibilidad, pues bueno, somos capaces de tener una solución que se llama HyperSwap, que viene a ser poner dos cabinas en activo-activo con failover y failback automático, lo cual nos daría un 100% de alta disponibilidad si se configura correctamente. Y respecto a la encriptación, aparte de que la hagan los propios discos, en el caso de que se utilice un Flash Core Module, se puede realizar a nivel de cabina también, a través de pues, la gestión de unas claves con unos USBs o pues, con un key server, ¿no? Y respecto al tiering, y esto lo comentaba al principio, que podemos realizar una mezcla de varios tipos de discos en una misma cabina, nos va a dar la facilidad de pues poder mover los datos entre los diferentes tiers dependiendo de cuánto de accedidos sean. Todo esto realizándose de manera automática con algoritmos de inteligencia artificial dentro de la propia cabina. Y respecto a la monitorización de todas estas cabinas, como he comentado, el Storage Insights es la herramienta que está en el cloud que se conectaría a la cabina para recoger datos de rendimientos y de latencias y de un montón de métricas, lo cual nos va a permitir pues, tener, digamos, todo unificado en un dashboard único. Y algo que se ha mejorado bastante en los últimos años viene a ser el darle soporte a través de un botón que está dentro del propio Storage Insights. Podemos abrir un ticket y recoger automáticamente los logs de las cabinas, lo cual pues da una facilidad bastante grande pues en el caso de que tengamos algún problema. Y si queréis una demo de la plataforma, pues aquí os dejo el enlace para que podáis probar el Storage Insights. Por lo cual, lo que hemos visto, pues todas las cabinas de bloque están diseñadas, digamos, para aproximar el problema de la ciberresiliencia y de tener sistemas de los que sepamos que vamos a poder recuperar y que están protegidos a nivel de almacenamiento y de datos. No sé, Fran, no sé si hay alguna pregunta. Exacto, pues Muchas muchas gracias, gracias. Álvaro. Aquí estamos expectantes a ver si tenéis alguna pregunta para responderla, bien ahora online, ¿vale? Si no sois tímidos, o bien después en batch, si tenéis más reticencias para hacerla en público, o evidentemente tenéis que reposar la presentación para poderlas hacer con propiedad. Sí, porque además hay muchos datos en la presentación. Pues correcto, por eso, Sí, exacto. y sí, como os decíamos al principio, disponéis del panel de preguntas en GoToWebinar y como bueno, nos hemos pasado un pelín de tiempo, 5 minutillos, que intentamos que estos webinars sean de unos 30 minutos, tendréis los emails de Fran y de Álvaro para escribirles las consultas que tengáis a posteriori. Mañana os mandaremos un email con la grabación y la presentación. Muchas gracias a todos. Pues nada, ahora empezamos con los deportes. Sí, os recordamos que ahora también nos saltará una pequeña encuesta que por favor os animamos a completar ya que nos ayuda mucho tanto a preparar futuras sesiones como a saber qué es exactamente lo que necesitáis. Muchas gracias. Adiós. Perfecto, muchas gracias.